todo esto, López Murphy? No, siempre la inflación es un problema del gobierno. Es muy fácil de ver eso comparando con otros países. Las personas no son diferentes en Argentina que en Uruguay, que en Perú, que en Brasil. La diferencia es el déficit que nosotros tenemos y la cantidad de dinero que emitimos. Ese es el problema que ha determinado la inflación. Y la inflación, en última instancia, es un tremendo castigo a los sectores más pobres de la sociedad, a los más vulnerables. En realidad, cuanto más degradada es una sociedad, más usa la inflación. Y eso, si algo uno tiene que ver muy negativamente de lo que está ocurriendo, es la decisión del gobierno de utilizar la inflación como el principal mecanismo de recaudación y de ajuste. Heller, Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo le va? Bien. ¿Dónde están los culpables? Yo creo que la novedad de estos tiempos es que por primera vez se ha reconocido, lo ha reconocido el propio Fondo Monetario Internacional, que la inflación, por lo menos en la Argentina, es un fenómeno multicausal. Es decir, creo que no se lo puede asignar a un tema, a una cuestión. Creo que efectivamente es un conjunto de cuestiones. En realidad, cuando uno mira la historia, podría decir que todas las cosas que en la teoría se han planteado en la Argentina no se aplican. Ni siquiera el tema de decir que es un problema de la emisión, no comparto para nada. La emisión del último año fue por debajo de la inflación. El nuevo fenómeno de la Argentina, o el fenómeno de la Argentina, es que pareciera que la inflación fuera un fenómeno independiente, porque no son los salarios, porque los salarios se ajustan por detrás. Es decir, hay inflación y luego se recomponen salarios tratando de que no pierdan. No es el tipo de cambio, porque el tipo de cambio viene por detrás. Es decir, que no hay devaluación y entonces suben los precios. El tipo de cambio con el que se importa y con el que se exporta viene por detrás de los precios. No son las tarifas, porque las tarifas vienen por detrás. Tampoco, como dijimos, es la emisión. En el último año, febrero contra febrero, la emisión fue 45%. Siempre por detrás. Si tomamos los últimos 2 meses, donde estamos viendo un pico de inflación, las demandas del Tesoro al Banco Central fueron negativas, porque el Tesoro se financió con fondos que tomó en el mercado, que colocaron fondos muy por encima de los vencimientos que ha habido de deuda en pesos local, y por lo tanto tampoco ha sido un problema de emisión monetaria. A mi juicio, quedan 2 grandes temas. Uno es el famoso tema de las expectativas, de lo que se instala, de lo que se dice en las mesas, lo que dicen las consultoras, etcétera, que hacen pronósticos y que llevan a que los distintos agentes económicos traten de actuar por las dudas. Y el otro es la puja distributiva. El otro es claramente la puja distributiva. Es decir, en un momento en que el Estado, a través de sus políticas públicas, trata de recomponer el deterioro del salario real de la gente, de los trabajadores, de la jubilación, etcétera, hay una puja por vía de precios de apropiarse. Lo que algunos despectivamente dicen el plan platita, es decir, haberle dado un poco más de plata a la gente, se convierte en algo que fuera negativo. O sea, los sectores empresarios serían esos. Sí, los sectores empresarios concentrados, porque la Argentina tiene un fenómeno que no se puede obviar. Cuando uno dice empresario es como cuando dice el campo. Una cosa son los 8 grandes exportadores que tiene la Argentina y otra cosa son los productores agropecuarios. Y una cosa son las grandes firmas que monopolizan el 70 o 80% de la producción de determinados productos y otra es el chino de la vuelta de mi casa. Al que le puso a Alberto Fernández el nombre de Diablo. Yo no voy a entrar en eso. Esas son cosas que el presidente puede utilizar para explicar determinadas cuestiones que yo creo que también tienen que ver con la caracterización de una situación que, si ustedes quieren, después les leo cuál era la situación del país en el momento que asume el gobierno y que además tiene 2 años de pandemia y ahora una guerra. Entonces creo que un poco también hay que ver el término de diablo en esa línea, ¿no? A ver, las expectativas parecen una cuestión del diablo, porque de algún lado se forman las expectativas, y las expectativas se forman a partir de una descomposición del gobierno
de una incapacidad de poner bajo control tanto la emisión como la situación fiscal. Y acá viene una cosa que es curiosa. Uno cuando compara, tiene que ver qué dinero existe en la economía. El dinero que existe no es la emisión del Banco Central, es los depósitos, el circulante. Y cuando uno mira ese número está por encima de la inflación, comparado 12 meses para atrás. Ahora, todas estas explicaciones esotéricas, tipo Rasputín, que el diablo está metido, hablan de un extravío muy grande, casi yo diría de una enajenación, una alienación sobre los problemas que tenemos. En ningún otro país, usted Marcelo escuchará, que el presidente alude a fenómenos diabólicos. Es para terapia eso. Entonces, yo creo que lo que sí sabemos todos es que le ha ido muy mal a Argentina con estas políticas. Yo no creo que el empresariado, los sindicatos sean distintos que en otros países, eso no. Lo que es distinto es el brutal déficit, la brutal deuda. Acá la deuda que han metido es colosal. Y no solo la deuda que han metido, la que van a meter de acá al fin del mandato, con los déficits enormes que han puesto. Déficit que son la madre de la descomposición, porque cuando uno tiene esos déficits, lo que significa, para que la gente lo entienda, es desahorro, es sacar recursos de la inversión para enviarlo, digamos, al Plan Platita. ¿Qué es el Plan Platita? El Plan Platita fue emitir descontroladamente para afectar el proceso electoral. Y eso, además de deplorable desde el punto de vista democrático, sí, ha sido deplorable por el impacto que todos sabíamos que iba a tener. Por eso nos quedamos sin reserva, por esa emisión de Ahora, usted lo dice, porque Heller dijo hace un ratito, los que hablan despectivamente diciendo es Plan Platita. ¿Usted lo dice despectivamente? Yo digo, usaron eso de una manera muy demagógica, pero había un candidato que decía, tenemos problemas, la foto de la festichola es distinta si la gente tiene plata. Es decir, si prostituimos a la ciudadanía, no se dan cuenta del vacunatorio VIP, de la festichola VIP, de los juicios VIP, bueno, de todas las porquerías que conocemos. Helen. No, a ver, yo no voy Pueden a entrar, dialogar entre ustedes. Sí. A ver, yo no voy a entrar en el juego de las chicanas que propone López Murphy, porque vinimos a discutir de economía. Si quiere, yo le puedo leer las cosas que propuso López Murphy cuando duró 15 días como ministro para resolver los problemas que tenía el país y tuvo que salir corriendo porque se armó un lío bárbaro y casi explota la Argentina con las medidas que López Murphy proponía. No quiero entrar en ese juego de chicana. También le voy a pedir respeto porque yo soy parte del oficialismo y tengo la obligación, porque además creo así, de defender a quienes representan ese oficialismo y no aceptar que se utilicen expresiones descalificantes. Entonces, primera cuestión, discutamos de economía, discutamos de cosas, porque yo también puedo meter un montón de cuestiones y un montón de chicanas. Acá la realidad es que la Argentina no tuvo siempre deuda. Por ejemplo, la deuda externa en serio en la Argentina empieza con la dictadura militar. Y empieza cuando la dictadura militar, a contrario sensu de lo que es su teoría, que era la teoría de privatizar todo, curiosamente decide estatizar la deuda de los privados. ¿Caballo? Sí, claro. Él es del gobierno, Caballo. Se queda con 23.000 millones de dólares de deuda externa que tenían los privados, le da un seguro de cambio muy conveniente. Si quieren podemos leer la lista de las 70 empresas que se beneficiaron, algunas siguen siendo hoy formadoras de precio, empresas líderes, etcétera, etcétera. Y ahí comienza el proceso de endeudamiento que sufre la Argentina y que no ha podido resolver. Se llegó al año 2001, 2002 y explotó el país. Explotó después de 10 años de convertibilidad, explotó después de emisión monetaria cero. Las provincias tuvieron que emitir cuasimonedas para poder pagarle los sueldos de los empleados públicos. Hagan memoria de lo que pasó en la Argentina. El default no lo hizo Rodríguez Sá. Rodríguez Sá lo planteó en el Parlamento. El default lo hicieron los 10 años de convertibilidad
de endeudamiento, de privatizaciones de las empresas públicas y de todo lo que se hizo. Y en cuanto a el otro tema, efectivamente hay una relación entre ingresos y egresos, y hay que decirlo claramente. Cuando hay diferencia entre ingresos y egresos, se resuelve de 4 maneras. Una manera es tomando deuda, otra es emitiendo, la otra es haciendo crecer los ingresos y la otra es ajustando. Y lo que se propone, sin decir la palabra ajuste, es ajustar, recortar el gasto. Murphy en su sí, planteo, sí, claro, totalmente. Totalmente, ajustar. Achicar el Estado es agrandar la nación, decían. Y él defiende esa postura y concretamente quiere recortar el gasto público y quiere resolver el problema del déficit porque jura, como juraron los del Tea Party norteamericano, que jamás va a votar el aumento de un impuesto, que jamás va a votar el aumento de una alícuota y por lo tanto no hay otra manera de resolver el tema del déficit que recortando el gasto. Porque endeudarse ya no podemos porque no hay quien nos preste, emitir no hay que emitir porque genera inflación, entonces no hay otra manera que recortando el gasto, sin eufemismo. A ver, primero. ¿Quiere el ajuste? Usted le Vamos a las cosas precisas. Pocos gobiernos han endeudado el país como este. Han subido la deuda de una manera espectacular. ¿Dónde la han subido? Le han colocado a los bancos, entre otros el de Heller, una cantidad inmensa de deuda. Esa deuda la forzaron a tomar, por eso no hay crédito al sector privado, porque toda la masa de depósitos se destina a prestarle al Banco Central y al Tesoro. Fíjese una cosa notable. La deuda del Banco Central creció desde que se asumieron el gobierno 450%. La deuda ajustable por costo de vida creció 800%. O sea, están metiendo una deuda que va a ser explosiva. Ese es el problema central que tenemos. O sea, por supuesto han hecho crecer el gasto de una manera extravagante. Y es verdad que yo me he comprometido, no solo me he comprometido, no estoy dispuesto a dejarlos pasar. Me he comprometido a que los impuestos no suban en la Argentina porque los impuestos argentinos son extravagantes. Son extravagantes. Han sido extravagantes. Y por supuesto, sobre el episodio del pasado, mire, yo voy al Congreso, como lo sabe todo el mundo, colectivo. Yo cuando me subo al colectivo, mucha gente me comenta, me dice, mire, si hubiéramos hecho lo que usted decía a tiempo, hubiera habido tantas cosas que se hubieran evitado. Y yo sigo creyendo en eso. Creo que fue la época probablemente que hice el esfuerzo patriótico más grande. Sigo creyendo. ¿Se hubiera evitado el 2001? Se hubiera evitado el descalabro que tuvimos, porque el descalabro depende de la confianza, la famosa expectativa. Con este gobierno nadie invierte, es decir, la Argentina está en una situación crítica, no tenemos gasoil, no tenemos gas, nadie sabe cómo vamos a hacer funcionar a la industria en el invierno porque no tenemos asegurado la energía para eso. Pero volviendo a lo que dijo Heller, entonces, si no se aumentan los impuestos, hay que ajustar. Bueno, lo que dijo Heller de usted, ¿no? Inevitablemente, si usted duplica el gasto, eso no es razonable en ninguna sociedad. Y eso ha puesto una sobrecarga sobre el sector privado que lo hace perder competitividad. Por eso, mire una cosa, si usted toma 10 años para atrás, el empleo privado formal ha caído. ¿Qué es lo único que ha crecido acá? El empleo público, y ha crecido en magnitudes extraordinarias. Y eso en ninguna sociedad da buen resultado. En todas las sociedades que estas ideas se han aplicado, terminaron muy mal, Mire, nosotros tenemos crisis, a pesar de tener la soja, fue Buenos Aires arriba de $700. Nunca hubo circunstancias tan favorables. Tenemos la segunda reserva de gas del mundo y compramos gas en Vasco, compramos a Bolivia. Son cosas disparatadas. ¿Es por el mal gobierno? Bueno, eso sin duda. El gobierno ha sido muy desafortunado. Lo vamos a ver. Acá yo hago un pronóstico muy preciso. Vamos a tener enormes problemas en el invierno con la energía. Estamos teniendo en este momento gravísimos problemas con el gasoil. Heller. A ver, la Argentina tiene problemas estructurales reales y querer negarlos, ¿quién lo niega? El problema es por qué los tenemos, quién los genera. En algún momento, por ejemplo, durante la
el gobierno de Menem, llegamos a exportar gas. Pero no exportamos gas porque nos convertimos en un gran productor, sino porque hubo una enorme retracción de la actividad industrial y nos empezó a sobrar gas y entonces le empezamos a vender el gas a Chile, hasta hicimos un gasoducto para venderle gas a Chile. Varios. También, bueno, también el tema del consumo tiene que ver con el nivel de actividad. También acá se puede resolver los problemas de los déficits de gas achicando la actividad económica, ajustando. Por eso digo, el gran desafío es cómo se genera la sostenibilidad del crecimiento. Cuando se discutió el otro día el acuerdo de la refinanciación de la deuda contraída por el gobierno de Macri, el diputado planteó textualmente: la Argentina necesita reformas estructurales urgentes y profundas en lo laboral, en lo previsional, en lo organizativo, en lo fiscal, en lo externo. Textual de su discurso. Esto es el mismo discurso que se viene aplicando en la Argentina desde hace muchísimos años, pero objetivamente, básicamente, desde Martínez de Oz en adelante. Cuando usted mira las cosas que se planteaban en aquel momento, son todas las cosas que se plantean desde las posiciones de Juntos por el Cambio, digamos. de Juntos por el Cambio, y dentro de él, en algunos con más particularidad. Eliminar controles de precio, eliminar controles cambiarios, eliminar derechos de exportación, eliminar restricciones a las importaciones, eliminar leyes de alquileres. Son las mismas cosas. Estamos discutiendo esas mismas cosas. ¿Y usted qué piensa de esas cosas? ¿Que van al fracaso? Bueno, han ido al fracaso y son las responsables de lo que nos ha pasado, estoy seguro. Lo que nosotros tenemos que discutir, porque ninguna de las cosas estas son herramientas definitivas. Si nosotros no tuviéramos determinados desequilibrios, seguramente determinadas cosas podrían funcionar con menos controles. Los controles son producto de la situación. El gobierno de Macri, antes de irse, restableció las retenciones, la obligación de liquidar a los 30 días las exportaciones, puso el cepo, el famoso cepo lo puso Macri, los $200. Es decir, y entró en default con la deuda en pesos, entró en default. Con mucha elegancia lo llamó reperfilamiento de la deuda. El reperfilamiento de la deuda en pesos que adoptó el gobierno de Macri antes de irse fue el default, porque fue la decisión unilateral de patear para adelante los vencimientos que no podía pagar. Si ustedes quieren, le leo lo que dice el informe del Fondo Monetario, del directorio del viernes pasado, donde dice exactamente esto que le estoy diciendo yo, y habla del fracaso que tuvieron esas políticas, de la fuga de capitales que se generó, que niegan, dicen que no hubo, de la enorme fuga de capitales que hubo, y entonces efectivamente que hay problemas estructurales serios, pero no se resuelven abriendo la economía. Eso ya se hizo, fracasó profundamente. La Argentina necesita crecer, generar empleo, que el empleo esté bien remunerado, que tenga la protección de las leyes sociales. Es una mentira que los empresarios no toman gente porque hay indemnizaciones que pagar. Los empresarios, cuando hay mercado y tienen a quien venderle, toman gente. Por eso bajó el desempleo ahora, simplemente porque hay más actividad económica y entonces subió la inversión, porque dice que no hay inversión, récord de inversión, 30 y pico % creció la inversión el último año, muchísima inversión. Récord de crédito para compra de maquinaria, tanto en el campo como en la ciudad, hace mucho tiempo que no se ve ese nivel de actividad para equiparse los empresarios. ¿Por qué? Porque ven un mercado mejorado que tiene más demanda y quieren atenderlo. López Murphy, ¿usted trae las recetas del pasado? No, si alguien viene del pasado son estas ideas. Estas ideas hace mucho tiempo se han aplicado en Argentina y no ha ido muy mal. El país ha ido perdiendo posiciones relativas. Y yo creo que eso está muy asociado a cosas que no hacen los demás países. No lo hace Brasil, no lo hace Uruguay, no lo hace Chile, no lo hacen los países europeos, los países de Oceanía. A nadie se le ocurre que todo depende de controlar los precios. Eso, digamos, es absurdo. Y no es circunstancial. Supongamos que el problema viniera del gobierno anterior. Ninguno de ellos se ha planteado salir de ese problema. Ahora... Bueno, Helen planteó un menú de cosas que hizo Macri sobre el final de su mandato, que dijo se están pagando La ahora. planteé yo, las hizo.
Sí, bueno, Perdón. estoy refiriéndome a eso. No, sí, sin duda esas cosas fueron producto de errores que se cometieron. Usted me ha escuchado muchas veces explicar los errores que cometió el anterior gobierno. Pero hay un punto interesante sobre la fuga de capitales. Miren, yo lo dije en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el principal fugador, porque acá cuando se dice, yo hablo de la festichola, no hablo de algo que no ocurrió. Todas las cosas que dije ocurrieron. Los vacunatorios VIP, la festichola, lo del diablo, no se me ocurrió inventarlo a mí. Ahora vamos al tema de la fuga de capital. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, estando el ministro de Economía, yo digo, el principal fugador de capitales de la historia argentina ha sido Néstor Kirchner. Más aún, ha sido tan notorio que en el debate en el Senado, el senador Lustó señaló las innumerables oportunidades. Digamos, en el mismo libro, sinceramente, están las veces, hasta el presidente del Deutsche Bank iba al departamento de Uruguay y Juncal a hacerle llenar los papeles. Pero miren, yo como este tema yo sabía que iba a surgir, me traje una declaración de Néstor Kirchner. Fíjese lo que dice acá. Tengo toda la plata afuera. Digo, a confesión de parte, relevo de prueba. Eso decían en derecho. A confesión de parte, relevo de prueba. Esto, por ejemplo, cuando a mí me hablaban en la campaña, yo competí contra Néstor Kirchner 2002-2003. En la campaña electoral me hablaban de fuga de capitales hasta que mostré lo que ahora estoy mostrando. Se acabó ese tema. Los principales fugadores de capitales son ellos. Son ellos. Fíjese Muñoz. ¿Se acuerdan de Muñoz? Muñoz era el secretario ese que se enriqueció extraordinariamente. El juez Ercolini está trayendo al mexicano que lo asesoraba. Con eso vamos a enterarnos de todas las cosas de la fuga de capitales. Más ahora ayer Ercolini se ocupó de un pariente, Carlos Kirchner, que no sé si ustedes vieron la cantidad de bienes y de problemas de enriquecimiento ilícito. A mí me parece que es una característica. No es insultar, es una descripción. ¿Y no le gusta a usted la idea de la ley para ir a buscar a aquellos que tienen propiedades en el exterior no declaradas? Fíjese, esa es una ley de blanqueo. Es una ley de blanqueo que no tiene el cuidado de excluir los ilícitos. ¿Cuál es el problema de hacer una regularización patrimonial o regularización impositiva? Que metida en eso venga, digamos, dinero del narco o dinero de la corrupción. Ese es el problema central. Eso es lo que nosotros nos hemos comprometido a no hacer en el acuerdo con el fondo y nos hemos comprometido en el GAFI. Son temas muy delicados. La sociedad argentina tiene problemas muy profundos en esta materia. Bien. Varias cosas. Sí. Por empezar, ese título habría que leer toda la nota, porque eso es una chicana más. El problema no es tener plata afuera. El problema es evadir. Cuando estamos hablando, no es lo mismo. Hoy mismo cualquiera puede, pagando los impuestos, después de tener dinero lícitamente ganado, puede tomar la opción de tenerla afuera. Yo no hablé de eso. Y no hay ningún ilícito de Néstor Kirchner, no se lo voy a permitir que lo diga, porque no es cierto. Es una falacia absoluta. Todas las que quisieron inventar, la de Máximo, que tenía una mentira, la de Cristina, mentira, la de la hija que tenía plata en una caja de seguridad, mentira, era la plata que recibió de la herencia. Entonces, no se puede confundir la evasión, la trampa, con la decisión que yo no la comparto, personalmente no lo haría. Y no lo hago, los poquitos pesos que tengo los tengo todos acá, absolutamente. Así que lo digo con absoluta tranquilidad. A esta edad puedo tener algún ahorrito después de todo esto. Lo puedo mostrar y hasta mostrar las cantidades. Bueno, tenemos obligación de hacerlo. Perdón, por eso está mi declaración. Nacional. Sí, está presentada mi declaración. Pero podría tener tranquilamente, de dinero que yo tengo declarado, una decisión de por X motivo tener una parte afuera o comprar un bien en el exterior. Yo no hablé de fuga de capitales, hablaron ustedes. No.
pero eso no es fuga de capitales. ¿Pero esto qué es? No, ¿Esto eso es una nota periodística. No, Fuga de acá, capitales, porque a Kirchner de lo que lo acusan es de los fondos de la provincia, que los puso a resguardo. No. Los fondos de él, y de ella. Perdón. No, de él y de ella. No hay una sola cuestión donde esté planteado que ni Néstor ni Cristina han dejado de pagar sus impuestos y han dejado de cumplir con sus obligaciones. No se lo voy a permitir porque es mentira. Por lo tanto, esa chicana no va. A mi juicio, discúlpeme, pero no va. Después, insisto, los temas de la deuda están a la vista. No los digo yo. Miren, yo les puedo leer lo que dice el comunicado del directorio del fondo el viernes, en la aprobación. El programa argentino establece objetivos pragmáticos y realistas que ayudarán a fortalecer la estabilidad macroeconómica. El programa apunta a favorecer las finanzas públicas y a reducir la inflación. Argentina continúa enfrentando desafíos económicos y sociales excepcionales que incluyen un ingreso per cápita deprimido, etcétera, etcétera. El programa contiene un conjunto cuidadosamente calibrado de políticas económicas, una consolidación fiscal sostenida y favorable al crecimiento, fortalecerá la sostenibilidad de la deuda y permitirá eliminar el financiamiento del déficit, lo que ayudará a comenzar a abordar la inflación persistente y elevada. No lo digo yo. Es lo que dice el directorio del Fondo Monetario Internacional, el directorio, ya no los técnicos. El programa para terminar con la inflación tiene que pasar por el crecimiento de la economía, tiene que pasar porque el país no puede soportar, no podemos hablar de un país que hoy mira con algún optimismo que logró bajar 3 o 4 puntos la pobreza y decir que los problemas de la Argentina se resuelven ajustando el gasto. Argentina necesita gastar más, no menos. Pero para gastar más necesita más ingresos. Y los ingresos tienen que venir de esa pirámide de acumulación de riqueza y de ganancia de unos pocos que ganan muchísimo en un fenómeno que también es universal, que yo lo podría llenar de datos mostrando cómo incluso durante la pandemia aumentó la pobreza y aumentó la riqueza de los grupos concentrados. Entonces, si no se quiere ver la realidad y no se quiere abordar que sin enfrentar los fenómenos de concentración, ¿quieren? Les puedo leer lo que dice la oficina tributaria de los Estados Unidos, que dice, tenemos que lograr que los 2 billones de dólares de norteamericanos que están en el exterior paguen impuestos. Y ahí no tienen inseguridad jurídica, como algunos dicen. Se la llevan porque no quieren pagar impuestos. Y hay que pagar impuestos. Y no hay manera. El impuesto es un fenómeno, no es un revolucionario. Los impuestos son un invento del capitalismo para ponerle tope a los excesos de concentración de la economía. No hay otra manera de resolverlo. Bien, López Murphy. Sí, una de las cosas que más entusiasmante de esto es cómo Heller defiende al Fondo Monetario. No, chicanee, no. No, pero es verdad, Carlos. Lo defiende con un vigor extraordinario. Casi es como una Biblia el programa. A mí me entusiasma eso porque nunca lo esperé. Eso sí que yo no creía que iba a vivir. Pero pido, pare ahí. Fíjese, yo escuché con cuidado. Bueno. Fíjese otra cosa. Escuchamos y escuchamos. Fíjese otra cosa. Fue una chicana. Los mismos de la coalición, los mismos integrantes de la coalición, han votado una fracción muy significativa en contra, no creyendo las bondades que están mencionando. Y en el fondo todos ellos saben que les ha ido muy mal y que no nos va a ir bien. Y no nos va a ir bien en estos 2 años. Porque, entre otras cosas, la explicación de mi voto es porque lo que han hecho es correr la arruga. Van a hacer una inmensa deuda de acá al fin del mandato que va a ser muy complejo la gestión del gobierno que viene, que no van a hacer ellos, eso estoy seguro. Hay toda una discusión sobre cómo se han comportado las distintas personas a lo largo de la historia argentina. Yo digo, ustedes recuerden las declaraciones del contador de los Kirchner. En sede judicial. Él es el principal elemento de acusación a los fenómenos de corrupción. Todos conocemos el fenómeno de los bolsos. Digo, yo no lo inventé eso. Sí.
el problema en la Argentina es que tenemos que enfrentar con realismo los dilemas. Yo no estoy haciendo un planteo demagógico cuando digo que tenemos un problema laboral. Yo creo que tenemos un problema laboral. ¿Por qué tenemos un problema laboral? Porque más de la mitad del empleo en el sector privado es en negro. Lo que crece son los monotributistas. Eso no es lo sano. Volvemos un poquito Eso necesita para atrás porque usted lo un cambio a favor del sí, empleo. Vayamos a ver para no cambiar de tema, sí. Le voy a contestar a Ricardo. Que dijo que defiende al Fondo Monetario. Está fascinado con el fondo. ¿Sabe lo que defiendo, Ricardo? Que la firmeza con la que el gobierno argentino negoció logró que el fondo diga cosas que no dijo nunca y que los 21 acuerdos anteriores que la Argentina firmó con el fondo no estuvieron. Primero, por primera vez en la historia no figura la palabra ajuste. Segundo, por primera vez en la historia el fondo reconoce que el tema de la inflación es un fenómeno multicausal. Tercero, o cuarto, por primera vez en la historia el fondo dice que hay que crecer para resolver los problemas y que eso es la base del crecimiento. Todo eso no es porque el fondo cambió. El fondo es igual que antes. Todo eso es resultado de la firmeza con que la Argentina negoció y logró un acuerdo en condiciones mucho más aceptables que toda la historia de los 21 acuerdos anteriores. Eso es lo que yo dije y no me chicaneé con que yo no defiendo al fondo. Mire, cuando empezó la discusión, lo primero que yo dije, y lo puedo mostrar porque a mí me gusta guardar los papeles, dije acá no hay nada para festejar. No hay acuerdos buenos con el fondo. En definitiva, se trata de lograr el acuerdo menos malo posible. Y creo que lo que se ha logrado es el acuerdo menos malo posible porque abre una ventana de 4 años y medio en lo que no le vamos a tener que pagar nada y que nos va a permitir encarar políticas de fondo de cambios estructurales positivos, no los cambios estructurales que ustedes proponen que son siempre los mismos, eliminar la legislación laboral, previsional, etcétera, etcétera. Usted lo propuso toda la vida. Toda la vida. Nadie propone eso. Mire, hay una cosa que es muy evidente. ¿Quiere que le lea las cosas que usted propuso cuando fue ministro? Escúcheme una cosa, Carlos. Pero, usted forma parte del Congreso igual que yo. Sí, sí. Yo acabo de proponer un proyecto de ley de empleo. ¿Qué es lo que propone esa ley de empleo? Bueno, justamente crear las condiciones para que las pymes puedan tomar trabajo. Y esa propuesta yo creo que sería muy inteligente que la tomaran, porque es la base de generar crecimiento, es ampliar el empleo productivo, no es tomar estamos de acuerdo. empleados públicos o buscar gente Ricardo, en la informalidad. No Esa es la clave del crecimiento. Dialoguemos un poquito. No, pero espere un poquito, déjeme contestar. Tenemos 6 minutos finales, así que... Sí, la versión de que este acuerdo es distinto y que la inflación es multicausal, mire, yo he leído este acuerdo con mucho cuidado, tanto es así, eso lo sabe Carlos, que en el debate de la Comisión de Hacienda y Presupuesto corregí los errores de traducción que hacían que el documento en inglés dijera una cosa distinta que el documento en español. Así que se imagina con qué cuidado he leído eso, si no lo pescó ni el gobierno argentino ni el Fondo Monetario, lo pesqué yo, debo leer con cuidado. En el fenómeno multicausal, no lo digo por arrogancia, lo leí con cuidado. Multicausal, ¿qué dice el fondo? Los excesos fiscales monetizados causan inflación. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que dice el documento. No es cierto, no lo dice. A ver, dialogue, usted dijo que dialogar un poquitito. Claro, hay pero 5 no es minutos. cierto. El fondo incluso inéditamente llega a decir que Argentina necesita política de precios y salarios. Las cosas que dice el fondo son inéditas de verdad. Reconoce cuando habla de la multicausalidad un montón de fenómenos. Ricardo, seamos objetivos. Pero digo, no se trata, de Carlos, chicanear. tampoco es cierto eso. Un cachito. Tampoco es cierto eso. En el plan austral, en el plan de Krieger-Bacena, admitieron los controles de precios, los acuerdos con el fondo. Eso no es verdad, pero yo no lo creo meritorio. Yo creo que es un error eso. Pero digo, de todas maneras, no es verdad que acá ustedes han descubierto la pólvora. No es cierto. A ver, es lo mismo de siempre. No es lo mismo de siempre. No es lo mismo de siempre porque, insisto, en ningún momento se habla de ajuste. Fíjense que el acuerdo habla de un crecimiento moderado del gasto. Ni siquiera habla de ajuste. No, crecimiento moderado del gasto. Dice,
duplicar la inversión en infraestructura. Dice aumentar considerablemente el gasto en ciencia y tecnología y el gasto social. Todo eso aparece como novedad y es producto de una negociación que se ha defendido bien. Ahora, yo no estoy diciendo, y no me haga por eso, que ¿se arreglaron los problemas de la Argentina? No, el acuerdo lo único que abre es una ventana de tiempo para hacer políticas correctas que permitan resolver los problemas reales que tiene la Argentina. Generar empleo viene por la vía de la demanda. Las pymes no pueden tomar gente si no tienen a quién venderle lo que producen. Para eso necesitan la protección. Por ejemplo, tratar de que no se importe todo lo que se puede producir en la Argentina y no abrir indiscriminadamente el mercado argentino a la entrada de productos importados. Por ejemplo, para que las pymes den trabajo, no tienen que tener menos legislación laboral, tienen que tener demanda. Y acá hay un problema. Para que haya demanda, o se desconcentra lo que tienen acaparado los grandes grupos económicos, o el crecimiento o una combinación de ambos hace que esa demanda llegue a las pymes. Por eso la ley de góndola, por eso una cantidad de cuestiones que tienden a generar ese fenómeno. Tenemos que estar terminando más o menos un minuto, Ricardo, Sí. y damos un minuto a Heller también. Las políticas del gobierno argentino son equivocadas y creo yo que lo que vamos a presenciar es básicamente un ajuste que va a venir por una tasa de inflación muy elevada que no va a permitir cumplir ninguna de esas promesas, pero básicamente nosotros tenemos un problema de oferta, vamos a tener un problema de energía, como lo estamos teniendo hoy con el gasoil, como lo vamos a tener con el gas, vamos a tener una enorme dificultad. Y yo creo que eso es lo que las pymes necesitan. Necesitan poder contratar trabajo, que yo creo que con el actual marco regulatorio no lo hacen. Y no es que va a los trabajadores, va a la litigiosidad laboral, a los grandes vivos de los abogados. ¿Qué de Heller con respecto a las grandes empresas, las que se quedan, digamos, que fijan precios? ¿Qué opinión tiene? A ver, ¿usted cree que acá hay grandes empresas en la Argentina? Yo no veo grandes empresas cuando las comparo con el mundo. Nosotros no hay prácticamente empresas grandes en la Argentina. La Argentina es un país que se ha ido comprimiendo. Los recursos se van de Argentina. Se van en parte porque tenemos una tributación que es confiscatoria. Se van porque tenemos gobiernos en los cuales nadie cree. El día que tengamos un gobierno que se pueda creer, que sea coherente, consistente y responsable, ese día vamos a tener el boom de inversión, de empleo y de crecimiento que sí va a permitir mejorar el nivel de vida de los argentinos. Bien, primero, la presión impositiva de la Argentina en promedio está debajo de los países de la OCDE, que son los grandes países, los países centrales. La presión impositiva de los países centrales es mayor que la que tiene la Argentina. Segundo, el problema, vuelvo a decir, está dado en una cuestión que tiene que ver con el crecimiento. Si hay demanda y las empresas crecen, también se puede diversificar. Decir que no hay concentración, cuando todo el mundo sabe que hay un montón de cosas productos esenciales que se consumen en el país, que lo hacen dos empresas de la Argentina. No, él dice que no hay grandes empresas. Pero hay concentración económica en la escala de la Argentina. Muchachos, ¿qué vamos a comparar? ¿Las empresas que operan en la Argentina con las empresas que operan en Alemania o en Estados Unidos? No tiene sentido. Estamos hablando de un tema de escala. Brasil, en la escala Chile, argentina, las empresas que tienen el 70% de la producción de algo son empresas que concentran. Hay que diversificar. Hace falta mucho más pyme, pero para eso hay que diversificar mercado, hay que regular, porque solo no va a pasar. Sin regulación esas cosas no suceden. Jamás lo van a hacer con este esquema laboral, jamás lo van a hacer con este esquema tributario, con esta idea que el que pone el dinero en la Argentina lo van a confiscar, no va a haber. Y cuando yo digo comparemos empresas grandes, miren ustedes las empresas brasileñas y miren las empresas argentinas, miren los bancos argentinos y miren los bancos Ricardo, brasileños. gracias. Gracias a Carlos Heller. Gracias.